Dios con su luz, Él hizo el mundo con poder. Existe un Dios, Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura, es el primer ser, el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló, conoce su divinidad, pues su palabra reveló. existe un Dios, Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura, es el primer ser, el pueblo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, mi vida libres del error, segura en mi Dios está. No entiende esto el pecador, solo mi Dios comprende ya. existe un Dios, Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura, es el primer ser, el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz a su Hijo dio, su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. existe un Dios, Existe un Dios, Él vive hoy, en el vivir, y perdura, es el primer ser, el polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que están por ahí conectándose en este momento, en esta hora. Hermanos, continuamos en el seminario internacional, hermanos, el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da la oportunidad nuevamente de poder, hermanos, estar participando, hermanos, de esta manera. Es un privilegio, hermanos, compartir el mensaje de nuestro Dios, hermanos, ¿sí? Bienvenidos sean todos a esta transmisión. Mi hermana Gloria Salazar, mi hermano Joel Pérez, todos los que se están agregando en esta tarde, muchas gracias por dejar un saludo y porque están aquí con nosotros. Bendito sea Dios, hermanos, ¿verdad? Así que, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Se me ha encomendado un tema tocante, hermanos, al consejo de los ancianos. Así que, mis hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a ponernos en manos de Él, para que sea Él que nos instruya, hermano, y que no sea palabra mía, que no sea, hermanos, absolutamente nada de lo que sea mi pensamiento. Al contrario, hermanos, que sea únicamente palabra de nuestro Dios para este tema, ¿verdad, hermanos? Recuerden que estamos en el Seminario Internacional y, hermanos, recuerden que pueden acceder a través de la página web www.mensajedeamorparasalvacion.org. Pueden también acceder a través de Spreaker y, hermanos, para que de esa manera nos escuchen en este momento, ¿verdad? Y estemos juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en oración, hermanos, perdón. Vamos a ponernos en oración y vamos a continuar con el tema que se ha encomendado para esta tarde. Vamos a orar, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Padre, nos ponemos en sus manos para pedirle, bendito Padre, que sea usted quien obre en nosotros durante esta tarde, esta clase, Padre, que estaremos impartiendo, que se haga su voluntad, que sea su palabra, Padre, que sea su consejo, que sea, Padre, siempre su inspiración, la que nos instruye, y que usted, Padre, nos utilice como esa herramienta para poder transmitir este mensaje. Prepara nuestros corazones, Padre bendito, para que podamos recibir esa palabra y aceptarla tal y como usted nos las ha escrito, Padre. Sabemos que es importante. Y le pedimos también, Padre, que siga obrando en nuestras vidas, sea con cada uno de mis hermanos y amigos que están conectados durante esta hora y los que posteriormente verán este video, Padre. Que usted, conforme a su voluntad, siga obrando en nosotros y que también, Padre, permita que este seminario
continúa adelante, Padre, siempre con este propósito, Padre, de que juntos le demos honra y gloria. Le agradecemos también por nuestros hermanos que ya han participado y que también, Padre, seguirán participando en esta tarde. Que todo, Padre, lo hagamos siempre para honra y gloria de su santo nombre. Le pedimos, Padre, que se quede con nosotros y que así, Padre, que en todo usted lo reciba como un olor grato, Padre. Le pedimos todo esto juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar en esta tarde con el tema que se me ha encomendado, hermanos. Sí, es un tema que tiene que ver, hermanos, con nuestros hermanos que están llevando, hermanos, a cabo, sí, esta responsabilidad como es el ancianato, hermanos. Pero vamos a ver el consejo de los ancianos, hermanos. Ya hemos escuchado temas muy importantes en esta tarde, así que, hermanos, que sea la palabra de Dios la que nos instruya y la que nos dirija exactamente qué es lo que debemos hacer. Así que, hermanos, quiero leer rápidamente lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23, hermanos. Y la escritura dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, se establecieron ancianos, dice ahí en Hechos capítulo 14. Hermanos, algo importantísimo que la iglesia debemos entender: la importancia, hermanos, del establecimiento de ancianos. Hoy no vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el consejo de los ancianos. Pero recordemos, hermanos, que el ministerio de los apóstoles, ¿sí?, en su predicación, ellos establecían congregaciones, estaban un tiempo, hermanos, pero también establecían ancianos, ¿sí? Y ellos, hermanos, seguían estableciendo congregaciones y seguían estableciendo ancianos. Bueno, hermanos, muchas veces en la actualidad se pierde ese trabajo, hermanos, que en realidad debemos hacer, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, sí, el estar estableciendo congregaciones y congregaciones, el estar un tiempo en una congregación y después capacitar a alguien para que esté al frente y continuar levantando congregaciones, hermano, muchas veces le llaman inmadurez, ¿sí? Hay hermanos a mí que me ha tocado decir: hermano, es que eso se llama inmadurez, tienes que sentar cabeza. No, hermanos, sentar cabeza es saber lo que uno sabe hacer para el servicio de nuestro Dios, la responsabilidad que uno tiene en el servicio de nuestro Dios. Los apóstoles, hermanos, sí, lo que hacían era establecer congregaciones, hermanos, no solamente en su colonia, no solamente en su ciudad, hermanos, iban en aldea tras aldea, iban en ciudad tras ciudad, hermanos. ¿Por qué hago este énfasis, hermanos? Para que entendamos el trabajo tan importante que es, hermanos, no solamente establecer congregaciones, sino también, hermanos, establecer ancianos. Bueno, en eso después, hermanos, se entrará a detalle, quizás en otra ocasión, hermanos, sobre los ancianos. Pero hoy quiero que hablemos en particular en algo, hermanos, ¿sí? Es tan importante el trabajo de los ancianos, hermanos, que debemos considerar, ¿sí?, lo que ellos realizan, ¿sí? Porque lo que ellos hacen, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, lo hacen precisamente por eso. No lo hacen porque se les pegó la gana o porque simplemente quieren ejercer, hermanos, dominio sobre nosotros. No, hermanos. Dios ha establecido esta idea del ancianato, hermanos, por una razón muy importante. Nosotros, hermanos, por naturaleza, muchas veces nos rehusamos a escuchar consejos, ¿sí? Y como hijos de Dios, podemos caer en la misma rebeldía, hermanos, que cualquier persona. Muchas veces, hermanos, decimos a los jovencitos: oye, es que tú eres rebelde porque no escuchas los consejos. O le decimos a cualquier otra persona: mira, si tú escucharas el consejo que te estoy dando, mira, créeme que todo sería diferente. Hermanos, ¿qué creen que diría Dios en este momento? ¿Qué creen que diría Dios, hermanos? Él nos dice que si escucháramos realmente el consejo, hermanos, todo sería diferente. Quiero leer, hermanos, Proverbios capítulo 11 y versículo 14. La palabra de Dios, hermanos, dice de la siguiente manera. Proverbios capítulo 11, en el verso 14, dice: donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, ojo con lo que dice Salomón, ¿sí? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, hermanos. Quiere decir que los consejos son importantísimos en la vida del cristiano, hermanos. ¿Por qué? La segunda parte de este verso dice: en la multitud de consejeros hay seguridad, hermanos. No hay mejor consejo que el que recibimos de Dios. No hay mejor consejo, hermanos, que el que la misma Escritura nos da.
para seguir adelante, hermanos. Saludos a nuestros hermanos que se siguen conectando, nuestra hermana Carmen, nuestro hermano Alejandro Amador, ¿verdad? Saluda desde Tegucigalpa, Honduras. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Y a todos los que están conectando, gracias porque están acompañándonos en este seminario, en esta clase, hermanos, que se me ha encomendado. Recuerden, hermanos, estamos viendo el consejo de los ancianos. Ya vimos lo que dice Hechos capítulo 14, verso 23, donde dice, hermanos, que se establecieron ancianos. Se establecieron congregaciones, pero se nombraron ancianos, hermanos. Bueno, y si nosotros entendemos a través de Proverbios 11:14, hermanos, que en la multitud de consejeros hay seguridad, hermanos, podemos ahora entender la importancia de los consejos, hermanos, ¿sí? Y vamos a hablar de esto, del consejo de los ancianos, hermanos. Pero para primeramente, hermanos, como la primera parte de este tema, quiero que nos enfoquemos un poquito, hermanos, en las características, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en ello, hermanos, pero sí quiero ver a grandes rasgos, ¿sí? ¿Quiénes son ellos y por qué es tan importante el trabajo de los ancianos, hermanos? ¿Sí? Bueno, entre las características, hermanos, podemos ver que se le dice, hermanos, a los ancianos que deben ser hombres justos, ¿sí? Y hay una palabra, hermanos, que podemos describir que es del griego, episcopos, hermanos, que podemos hablar, esa palabra, hermanos, se refiere a la supervisión, ¿sí? Hermanos, el trabajo de un anciano, ¿sí?, es aquel que rinde lo que es merecido para otros en cuanto a lo bueno y a lo recto. El trabajo de un anciano, hermanos, es uno que investiga justamente, sea expresado en palabra o en su comportamiento, hermanos, ¿sí? Otra característica, hermanos, que podemos ver es el buen testimonio, hermanos, que deben tener los ancianos, ¿sí? Hermanos, un hombre puede obedecer al Señor. Fíjense bien lo que vamos a comentar, hermanos. Una persona puede obedecer al Señor y arrepentirse de su vida pasada y realmente no presentar una buena reputación a los de afuera. Hermanos, la buena reputación también es importantísima. No solamente para el anciano, hermanos, sino para todos los hijos de Dios. Es importante eso, hermanos, ¿sí? Muchas personas del mundo, hermanos, no respetan al cristiano. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué muchas personas que están allá afuera no lo respetan a usted como cristiano? Bueno, por la simple razón, hermano y hermana, que todavía ven ciertas actitudes o características o hábitos que no son ejemplos de la vida de Cristo, que no son dignos de caminar, hermanos, como un siervo de Dios. Por eso muchas personas del mundo, hermanos, no lo respetan a usted. Y por esa razón, hermanos, esa característica no solamente es para los ancianos la buena reputación o que sean hombres justos, hermanos. Nosotros debemos entender que como siervos de Dios debemos presentarnos lo mejor, de la mejor manera delante de Dios todos los días. ¿Por qué estamos viendo esta parte, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué? Hermanos, hay una palabra, ¿sí?, del griego que se llama o se escribe proistemi. La palabra significa guiar y atender. Hermanos, alguien que hace cuidado o que lo hace con diligencia. Hermanos, en Tito capítulo 3 versículo 8, ¿sí?, esto se traduce como alguien que se ocupa, hermanos, ¿sí? Quiero leer esa parte. Tito capítulo 3, hermanos, si tienen su Biblia, acompáñenme por favor a leer esta parte, hermanos. En Tito capítulo 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmezas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, es decir, alguien que se mantiene, hermanos, en hacer cosas agradables delante de Dios, ¿sí? Es una persona, hermanos, que guía a sus hijos a ser trabajadores. Un anciano, hermanos, en la congregación es una persona que guía a los hermanos a que sean trabajadores. Los cuida espiritual, físicamente, ¿sí?, en este hogar que representamos, hermanos, que es la iglesia, ¿sí? Recuerden, hermanos, que nosotros somos una familia. Recuerden que usted y yo, aunque este aparato nos esté separando,
aunque este aparato, hermano, nos esté distanciando, recuerden que usted y yo somos siervos de Dios y por lo tanto somos hijos de Dios y por lo tanto somos una familia, ¿sí? Ahora, hermanos, hay otra palabra, hermanos. Quiero solamente hacer unas pequeñas referencias antes de continuar. La palabra gregoreo, hermanos, significa velar, estar atento. O sea, un anciano, hermanos, vigila el rebaño. Los ancianos en la iglesia, hermanos, se han establecido de acuerdo al modelo de Dios para que cuiden el rebaño, para que lo vigilen, hermanos. Hay otra palabra, hermanos, sí, que es proistemi, que significa gobernar, estar delante o estar sobre ellos, ¿sí? Estar sobre, hermanos, porque ellos deben estar adelante de la iglesia. Es decir, hermanos, se hacen como responsables de todo lo que sucede, hermanos, ¿sí? Hay otra palabra, hermanos, que es epimeleomai, hermanos, que significa cuidar o cuidar de la iglesia, hermanos, ¿sí? Y hay otra palabra, hermanos, también del griego, que se escribe moutetheo, hermanos, que significa amonestar. Hermanos, los ancianos tienen el trabajo de amonestar a la iglesia, tienen la responsabilidad, hermanos, de amonestar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué los ancianos amonestan a la iglesia? Porque ellos están vigilando, porque ellos, hermanos, están como responsables en cierta forma, hermanos, de lo que la congregación sucede. Hermanos, la responsabilidad de los ancianos, ¿sí?, la podemos nosotros traducir, hermanos, en otras palabras, como una autoridad que se ejerce, hermanos, conforme a lo establecido en la Escritura, ¿sí? No quiere decir, hermanos, que los ancianos sean mayores que nosotros. Lo que pasa, hermanos, que recuerden que Dios es un Dios de orden. Recuerden, hermanos, que Dios le gusta que todo se haga decentemente y en orden. Hermanos, nuestros hermanos ancianos dentro de las congregaciones tienen la responsabilidad de cuidar del rebaño, hermanos, de estar delante de la iglesia, es decir, ser los primeros siempre, hermanos, estar cuidando de la congregación, hermanos, y amonestarnos también, si es necesario, hermanos, ¿sí? Muchos predicadores, hermanos, por eso, hermanos, se tientan en no hablar sobre el ancianato o no establecer ancianos, ¿sí? Porque, hermanos, muchos piensan que no, es que si yo pongo ancianos, yo me tengo que sujetar a ellos y pues me va a quitar mi autoridad. Hermanos, la Escritura lo establece muy claramente, ¿sí? La Escritura lo establece muy claramente. En lo que leímos, hermanos, primeramente, lo que leímos en Hechos, capítulo 14, verso 23, que los apóstoles, hermanos, establecían ancianos. Los apóstoles, hermanos, levantaban congregaciones, estaban trabajando, hermanos, predicando el Evangelio, pero también, hermanos, establecían ancianos. Pero, hermanos, es importante que en las congregaciones haya ancianos, ¿sí? Es importantísimo, hermanos. Pero desafortunadamente, hermanos, no en todas las congregaciones existen los ancianos. Y hermanos, y es un tema importante porque nosotros debemos entender que el plan original de Dios es levantar congregaciones, hermanos, y trabajar, procurar, hermanos, levantar ancianos. Hermanos, ¿para qué? Para que el modelo de Dios continúe firme, hermanos, como Él lo ha establecido. ¿Por qué, hermanos? Porque los ancianos, hermanos, pueden servirnos a nosotros en nuestra vida personal como modelos o como patrones para seguir, hermanos, siguiendo luchando dentro de la iglesia, hermanos. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 13. Voy a leer rápidamente, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron las palabras de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, fíjese bien, e imitad su fe. Hermanos, los ancianos pueden ser nuestro ejemplo. Ellos, hermanos, están luchando para no solamente ver por la iglesia, no solamente para hacer esa parte, hermanos, sino que también, hermanos, están luchando con su propia vida para darnos un ejemplo, hermanos. Ahora, veamos lo que dice, hermanos, también
Primera de Timoteo, capítulo 5, la palabra de Dios, hermanos, dice en esta parte, Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice así: los ancianos que gobiernan bien, fíjese bien, hermanos, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hermanos, es responsabilidad de la iglesia, ¿sí?, sostener a los ancianos, hermanos. Pero vamos a dejar a un lado esas especulaciones, hermanos, para otras ocasiones. A lo que quiero llegar, hermanos, lo que quiero que notemos desde este momento es la importancia del trabajo de los ancianos, hermanos. La importancia y esa autoridad que debemos ver nosotros a través de ellos. No porque sean mayores, hermanos, sino porque se están dedicando a cuidar la iglesia. Porque se están dedicando, hermanos, a ver por la congregación. Hermanos, tomando en cuenta estas palabras que vimos, ¿sí?, quiero preguntarles, hermanos, a cada uno de nosotros, hagámonos esta pregunta: ¿comprendemos realmente, hermanos? ¿Comprendemos realmente el trabajo de los ancianos? ¿Su responsabilidad, hermanos? ¿Sí? Esas características, hermanos, lo que hemos hablado en este momento, no solamente deben ser características de un anciano, hermanos. Deben ser características de usted y de mí como siervos de Dios. ¿Sí? Pero bueno, en este primer punto, hermanos, queríamos establecer esta parte. ¿Qué tan importante es el trabajo de ellos? Su responsabilidad de los ancianos. Hermanos, por esa razón no todos quieren ser ancianos. Por esa razón, hermanos, muchos dicen: hermano, es que no hay, de acuerdo a los requisitos de los ancianos, hermano, pues nadie puede ser anciano, hermano. No, sí podemos, hermanos. Dios no estableció las cosas, hermanos, para que digamos: oye, pero es que es imposible de hacerlo, hermanos. Si Dios lo estableció, se puede hacer. Lo que Dios establece, hermanos, se puede hacer. Simplemente, hermanos, que nosotros le tenemos miedo a la responsabilidad. Ahora, hermanos, si entendemos el trabajo del anciano, por eso dice este texto que leímos, que lo tengamos por doble honor, hermanos. Estimemos el trabajo de los ancianos, hermanos. Estimemos el trabajo de aquellos que se dedican a predicar el evangelio, hermanos, a instruirnos, hermanos, porque eso es parte del plan de Dios. Ahora, este tema, hermanos, recuerden que va enfocado al consejo de los ancianos, pero primero queríamos establecer lo importante que es lo que hacen ellos, la responsabilidad, hermanos, que llevan ellos. Ahora sí, para entender por qué Dios ha puesto a los ancianos en ese lugar. Hermanos, la importancia, ¿sí?, de los consejos de los ancianos. Hermanos, vamos a ver en este siguiente punto cómo son, fíjese bien, cómo son o cómo deben ser los consejos de los ancianos. Porque eso estamos hablando. Estamos hablando de los consejos de los ancianos. Bueno, ya resaltamos la importancia de su trabajo. Ya resaltamos, hermanos, que bíblicamente Dios espera que sean hombres justos de los ancianos, que sean hombres, hermanos, temerosos, que sean hombres, hermanos, que están entregados, ¿sí?, que están viviendo el evangelio, hermanos. Pero, hermanos, debemos comprender que lo que requiere la labor de los ancianos es muy especial, hermanos, ¿sí? Es muy especial. Y tocante a los consejos, hermanos, que ellos proporcionan, podemos notar dos cosas, hermanos, ¿sí? Tocante a los consejos de los ancianos, podemos notar dos cosas. ¿Cómo deben ser los consejos de los ancianos? Vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 15, versículo 22. Acompáñenme, por favor, hermanos, a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, el versículo 22. Vamos a leer verso 22. Y dice así: entonces pareció bien, ¿sí?, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y ¿con quién? Con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás,
y a Silas, varones principales, ¿entre quién? Entre los hermanos. Quiero que notemos algo, hermanos, específicamente de este texto, ¿sí? Aquí notamos, hermanos, que los ancianos tomaron decisiones, ¿sí? Tomando en cuenta, hermanos, a los apóstoles, ¿sí? Porque dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Y con quién más? Con toda la iglesia, hermanos. Fíjese bien lo que dice la Escritura, hermanos. Dice, le pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, hermanos. Elegir de entre ellos varones, ¿sí? Ahora, aquí notamos, hermanos, esta parte. Los ancianos, para poder llegar a una conclusión, o para tomar acuerdo, o para poder hacer algo, hermanos, dentro de la congregación, ellos, hermanos, deben hacer las cosas con unanimidad, proceder con unanimidad, hermanos, y hacerlo de otra manera, hermanos, es proceder en contra de lo establecido por Dios. ¿Sí? Incluso, hermanos, tenemos el ejemplo del rey Roboam, hermanos, ¿sí? En segundo de Crónicas, capítulo 10, versículo 6, él tomó ejemplo, hermano, él pidió el consejo de los ancianos, ¿sí? Hermanos, es importante que nosotros notemos el consejo de los ancianos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, hermanos, podemos ver la importancia de su labor, su responsabilidad. Y hay otra parte que nos corresponde a nosotros, hermanos, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la toma de consejos que nos dan hacia nosotros. Pero en primer lugar, hermanos, estamos viendo cómo deben ser los consejos de los ancianos, con unanimidad, hermanos, ¿sí? Con unanimidad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque, hermanos, lo que voy a decir, no quiero que muchos de ustedes se sientan mal o se sientan raros. Pero, hermanos, nuestro hermano Juan Ramón Chávez hace rato comentaba en su tema, lo que dice la Biblia se tiene que decir tal y como es, ¿sí? Hermanos, yo no sé de dónde sacamos ese modelo, que decimos que los que deciden todo en las iglesias son los varones. Yo no sé de dónde lo sacamos, de que el grupo de varones tienen que decidir todo, sin tomar en cuenta lo que dice la iglesia, porque hay unos que llegan a ese extremo. Hermanos, el modelo que Dios creó es establecer congregaciones, establecer ancianos, y que los ancianos, conforme, hermanos, a lo que la iglesia también, ¿sí?, hace tocante a los puntos de todo lo que se desarrolle, se toma un acuerdo para seguir adelante, hermanos. Esto es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 15, versículo 22. Si lo queremos ver de otra manera, es porque no nos conviene, o quizás, hermanos, porque nos creemos mejor que Dios. No, hermanos. Lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 22, es muy distinto, ¿sí? Hermanos, y no quiere decir, hermanos, que esté mal, que como varones tengamos, ¿verdad?, esa iniciativa de hacer las cosas. Pero, hermanos, la iniciativa de Dios es diferente, es que se establezcan ancianos. Luchemos, hermanos, para que se establezcan ancianos. Bueno, segundo lugar, hermanos, ¿cómo deben ser los consejos de los ancianos? ¿Cómo deben de ser? Deben de ser, hermanos, para edificación de la iglesia, ¿sí? Deben ser para edificación de la iglesia. Hechos capítulo 15, hermanos, ¿verdad? Y versículo en este 22, hermanos, se toma en cuenta este consejo importante de los ancianos. Quiero que leamos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, ¿sí? 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Dice, así también vosotros, fíjese bien lo que dice la escritura, hermano, yo no lo digo. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, ¿se acuerdan, hermanos, de los requisitos de los ancianos o de los diáconos? Dice, si tú anhelas, ¿qué? Si tú anhelas obispado. Hermanos, ¿y qué dice este verso? Si anhelas dones espirituales, procura abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia, hermanos.
El consejo de los ancianos dentro de la iglesia es para edificación, hermanos. ¿Sí? Recuerden, hermanos, lo que dice el versículo 26, ahí mismo de 1 de Corintios. Hágase todo ¿para qué? Para edificación, mis hermanos. ¿Sí? De esa manera, hermanos, el propósito de los consejos de los ancianos para la iglesia son para edificar, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para el buen desarrollo, hermanos, como servidores de Dios. Por lo contrario, hermanos, fíjese bien, por lo contrario, si no hay edificación, si no hay, hermanos, consejos que edifican a la iglesia, será, hermanos, en vano todo lo que se hace. ¿Sí? Será en vano todo, hermanos. Por eso todo se debe hacer para edificación. 1 de Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. Hermanos, es por eso que los ancianos están ahí. Para cuidar esta parte también, hermanos, de la edificación. Ahora, hermanos, si vemos esta parte, si lo vemos de esta manera, ahora sí, hermanos, vamos a pasar algo más. ¿Sí? Vamos a pasar algo más. ¿Para qué son necesarios los consejos de los ancianos? Ya vimos cómo deben de ser los consejos de los ancianos. ¿Cómo? Con unanimidad, con la iglesia. Y, hermanos, debe ser para edificación. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿para qué son necesarios el consejo de los ancianos? ¿Para qué son necesarios? Ya notamos, hermanos, cómo deben ser esos consejos bíblicamente. Pero ahora es necesario que notemos por qué Dios, hermanos, quiere que haya ancianos en las congregaciones. ¿Sí? Número uno, hermanos, una iglesia solamente puede tener un crecimiento conforme al modelo de Dios cuando existe este consejo del anciano, hermanos. Vamos a ver Hechos capítulo 16, hermanos. Vamos a ver lo que dice la Escritura. En Hechos capítulo 16... Y vamos a ver, hermanos, del versículo 1 al versículo 5, hermanos. Voy a leer rápidamente lo que la palabra de Dios dice. Después, dice, llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. ¿Quiénes? Fíjese bien lo que dice el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, fíjese bien lo que dice, les entregaban las ordenanzas, ¿sí?, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué creen, hermanos, cuál era el éxito, hermanos, de que las congregaciones en el primer siglo crecían y aumentaban y seguían adelante, hermanos? ¿Saben por qué? Porque estaban con el modelo original, hermanos, que Dios estableció. Establecer congregaciones, establecer ancianos, y, hermanos, ellos se encargaban de aconsejar a la iglesia, de cuidar, de velar por ellos. ¿Para qué, hermanos? Como dice este verso, para que pudiera crecer, hermanos. ¿Sí? En este relato podemos observar que los acuerdos hechos por los apóstoles y los ancianos tenían un propósito muy definido, hermanos, ¿sí? Y era la contribución a que se confirmara la fe de los hermanos, ¿sí? Y a través de ello, hermanos, a través de ese crecimiento espiritual, a través de todo eso, hermanos, que puedan ustedes entender, el número de almas, hermanos, se multiplicaba que venían a Cristo. La iglesia crecía. La iglesia crecía, y la iglesia crecía, hermanos. Pero ¿saben por qué? Porque el trabajo de los ancianos era muy importante en ello. Ellos cuidaban, hermanos, que esto también se llevara tal y como el Señor lo había pedido. Hermanos, por eso
usted y yo debemos entender la importancia de que haya ancianos, hermanos, dentro de la iglesia actualmente. Debe ser, hermanos, un punto que debemos cuidar mucho, hermanos. Que haya ancianos dentro de la iglesia. ¿Sí? No solamente pretender que un grupo de personas van a tomar decisiones para toda la iglesia, hermanos. Sigamos el modelo de lo que hemos leído. Los apóstoles y los ancianos tomaban en cuenta, hermanos, lo que la iglesia tenía como planes, y a raíz de eso se tomaban acuerdos. No que solamente unos se encerraban en un cuartito ahí que querían decidir todo y salir. ¿Saben qué? Nosotros decidimos esto. No, hermanos, eso no es bíblico. Lo bíblico es que los ancianos, hermanos, ¿sí?, tomen también en cuenta lo que la iglesia dice. ¿Para qué, hermanos? Para que todos hagan como un acuerdo. Para eso están ellos, hermanos. Para cuidar el orden. Es decir, para poder, hermanos, también ver qué es lo que se va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos? Es por eso que el consejo del anciano es importantísimo, hermanos, para nosotros. ¿Sí? Y ahora, no solamente, hermanos, el consejo de los ancianos es para el crecimiento de la iglesia, de acuerdo a lo que vimos en Hechos 16 y lo que podemos entender, hermanos, del procedimiento de ellos. También, hermanos, la otra parte, en Hechos capítulo 20, versículo 28, podemos entender para qué otra razón hermanos, es necesario el consejo de los ancianos. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice, hermanos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, ¿sí?, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, debemos entender esta parte. Dios, a través del Espíritu, hermanos, eligió a los hermanos que en este momento son ancianos en las congregaciones. Dios los ha puesto. En la mente de Dios estaba que ciertos hermanos iban a ser ancianos, y hay otros que todavía van a ser ancianos. Pero, hermanos, y en ello podemos ver la responsabilidad, hermanos. ¿Por qué? Por lo que dice este texto, hermanos. Porque Cristo compró esto con su sangre, hermanos. Es por eso que el anciano, hermanos, está cuidando y tratando de aconsejar a la iglesia, para que la iglesia camine correctamente, para que la iglesia, como iglesia, hermanos, hagamos nuestra función como es debido. ¿Sí? Ahora, hermanos, esto tiene mucho que ver con la medida de la madurez espiritual. ¿Sí? La palabra, hermanos, del griego, de la cual se traduce anciano, déjeme decirle esto, es presbúteros, que significa literalmente mayor en edad. Pero esa palabra, hermanos, de griego, se está refiriendo a la edad cronológica, hermanos, que para muchos a veces es factor, hermanos. Pero déjenme decirles algo. El anciano dentro de la iglesia no precisamente, hermanos, va a ser una persona de mayor edad. Hermanos, ¿la edad cronológica es un factor? Sí, probablemente en la mayoría. Pero, hermanos, el factor más importante dentro de un hombre que ejerce, hermanos, la función de anciano es la madurez espiritual. ¿Sí? La madurez espiritual, hermanos, debe ser capaz de mantener la cabeza, hermanos, fría en situaciones críticas. Debe, hermanos, tener esa capacidad. Por esa razón, hermanos, los ancianos se eligen para apacentar la iglesia. Literalmente hacen el trabajo, hermanos, de un pastor, ¿sí? Un pastor que está al cuidado, hermanos, de ovejas, ¿sí? Literalmente es lo que hacen ellos. La palabra pastor, hermanos, la palabra anciano y la palabra obispo son equivalentes en el sentido del mismo oficio. Porque muchos creen, hermanos, que al hablar de pastor se está refiriendo al predicador, al que está ahí. No, que ahí está el pastor. No, el pastor es el anciano. El pastor, hermanos, es el obispo, que bíblicamente así se le llama, ¿sí?
Los pastores del rebaño, hermanos, en otras palabras, los pastores del rebaño eran y son los ancianos, ¿sí? No los predicadores, ¿sí? Ojo con eso, para que no interpretemos ahí que luego andan diciendo de que mira, es que me dijo el pastor. No, los únicos que tienen una responsabilidad como esa son los ancianos, ¿sí? Hermanos, apacentar, guiar a las ovejas, que sean bien alimentadas correctamente, tratarlas y vendarlas de sus heridas, hermanos, es lo que hace el anciano. Trata de evitar, hermanos, que se desanime la iglesia. El anciano, hermanos, vigila, hermanos, que nosotros mantengamos una fe ferviente. Mis hermanos, por ello nos aconsejan a vivir una vida digna conforme a la palabra de Dios. Quiero leer, hermano, lo que dice Proverbios, capítulo 24. La palabra de Dios, hermanos, en este punto, dice, hermanos, en el versículo 6, dice así: porque con ingenio harás la guerra, dice, y en la multitud de consejeros está la victoria, hermanos. Quiero resaltar esa parte, hermanos. Lo importante de los ancianos que estén en la congregación y que estén al pendiente de usted y de mí, hermanos, ¿sí? Que estén al pendiente de la iglesia. Hermanos, los consejos de los ancianos no son para fastidiar a nadie. Hermanos, los consejos de los ancianos no son precisamente para que usted diga, ay, este hermano ya me está otra vez diciendo las cosas. Hermanos, porque muchas veces nosotros podemos decir eso. Podemos, hermanos, estar diciendo, oye, pero qué fastidio estar escuchando el consejo de los ancianos. No, hermanos. Dice ahí, dice la hermana Fiore, yo conozco a un anciano de la Iglesia de Cristo que siempre me manda música mundana, la verdad me fastidia mucho. Hermanos, imaginémonos entonces qué ejemplo estamos tomando. Por eso, hermanos, iniciamos este tema con los ejemplos del anciano. ¿Cómo es que debe ser nuestro ejemplo? Hermanos, el simple hecho de que los ancianos deban tener un ejemplo, hermanos, ¿sí? Para nosotros, ya para ellos, hermanos, es una enorme responsabilidad. Ahora, si a eso le añadimos que tienen que aconsejar a toda la iglesia, hermanos, imagínense el paquete enorme que tienen los ancianos. Hermanos, nosotros debemos amar la voluntad de Dios. Y hermanos, y anhelar que los ancianos estén en las congregaciones. Porque de esa manera, hermanos, la iglesia va a crecer. Porque de esa manera la iglesia, en una forma unánime, tomará decisiones. Y a través de ello, hermanos, el trabajo de la iglesia será conforme al modelo de Dios. Hermanos, ¿para qué otra cosa, hermanos, podemos nosotros recibir el consejo del anciano? No solamente para el crecimiento de la iglesia, no solamente para apacentar la iglesia, hermanos, también para el fortalecimiento, ¿sí? El fortalecimiento de la iglesia, hermanos, ¿sí? Y en ese sentido, el consejo del anciano es no solamente para fortalecer la fe, hermanos, ¿sí? Sino también para fortalecerle a usted en momentos difíciles, ¿sí? Como en una enfermedad, hermanos, como la falta de fe. Recuerden lo que dice, hermanos, Santiago, capítulo 5 y versículo 14, hermanos, ¿sí? Recordemos esa parte de Santiago, capítulo 5 y versículo 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vean esta parte, hermanos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Bueno, llame a los ancianos de la iglesia, hermano. ¿Se da cuenta, hermanos, hasta dónde está llegando el trabajo de ellos? ¿Se da cuenta, hermanos, hasta dónde está llegando esta hermosa labor de ellos? Están al pendiente no solamente de su fe, hermanos, están al pendiente de su salud los ancianos, ¿sí? Por eso dice Santiago, mire, si alguno está enfermo, hable a los ancianos, hermano, para que oren por usted y para que estén contigo, porque ellos, hermanos, nos cuidan, porque los ancianos nos ven, hermanos, como si fuéramos sus pequeños hijos, así nos ven, hermanos,
Qué bonito es eso, hermano. Y es por eso que nos aconsejan y nos dicen, mira, no hagas esto, reúnete, vive una vida digna delante de Dios. Hermanos, los ancianos son los responsables de velar por la congregación. Y déjenme decirle algo, hermanos. Los ancianos van a dar cuenta un día de su trabajo de supervisión que están realizando, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Hebreos, capítulo 13 y versículo 17. Vean lo que dice, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Fíjese bien. Como quienes han de dar cuenta. Fíjese bien. ¿Sí? Para que lo hagan con alegría y no quejándose por esto, porque eso no es provechoso. ¿Sí? Hermanos, ¿se dan cuenta lo que están haciendo los ancianos? Nos damos cuenta, hermanos, el papel tan maravilloso que nuestros hermanos que toman la decisión de ser ancianos, hermanos, ¿qué es lo que están haciendo con nosotros? Ahora, recibir el consejo de ellos, hermanos, es para eso, para crecimiento de nosotros como iglesia, para apacentarnos, hermanos, para que vayamos caminando conforme a la voluntad de Dios y para que fortalezcan nuestra fe y para que nos fortalezcan en tiempos difíciles, hermanos. Los ancianos para ello están. ¿Sí? Hermanos, incluso ellos deben estar percatados de lo que puede estar sucediendo con respecto a la falsa doctrina, hermanos, porque esa es otra de las cosas que los ancianos también están viendo, hermanos. ¿Sí? El anciano debe ver esa parte, hermanos, de que el cristiano tenga su fe anclada en la palabra de Dios, que la convicción, hermanos, de nosotros sea sostenida únicamente, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermanos, una iglesia fortalecida, una iglesia sana, ¿sí?, agrada a Dios definitivamente. Pero para ello, hermanos, para ello debemos escuchar el consejo de los ancianos. Para ello, hermanos, la iglesia debe tener ancianos para poder aconsejar. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos corresponde hacer? Vean lo que dice Hebreos 13, 17. ¿Qué nos corresponde, hermanos? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué, hermanos? Sujetarnos a los ancianos. Es decir, vamos a respetar, hermanos, el consejo y vamos a respetar. Porque ellos, hermanos, están para velar la congregación. Porque ellos están viendo, hermanos, en dónde estamos fallando y en qué podemos mejorar. ¿Sí? Así que, mis hermanos, Dios lo ha establecido para ello. Porque el consejo de los ancianos dentro de la iglesia es tan importante, hermanos, que es por esa razón que la presencia de ancianos en una iglesia, hermanos, debe ser primordial. Y es por eso, hermanos, que es importante el consejo de ellos. Y si notamos que es tan importante, ahora, hermanos, vamos a trabajar para que haya ancianos dentro de la iglesia. ¿Sí? El cristiano, hermanos, debe trabajar con ellos. Debemos nosotros trabajar al par de los ancianos. Y debemos estimar, hermanos, su consejo, su trabajo. Y, hermanos, debemos meditar en la enseñanza que ellos nos dan. ¿Sí? La exhortación, las palabras de ánimo. ¿Sí? Y también los jóvenes, hermanos, no se salvan de ello. Pedro lo dice de esta manera, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 5, hermanos. Vean cómo Pedro también menciona a los jóvenes. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está en vosotros, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, hermanos, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes. Y eso es lo que dice Pedro, hermanos. Estad sujetos a los ancianos y todos
¿sí? Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Hermanos, qué importante es que nosotros insistamos en el establecimiento de ancianos en cada congregación, ¿sí? Es necesario el consejo de los ancianos porque es voluntad de Dios, hermanos. Y de esa manera debemos de vivir una vida que agrada a Dios. Si queremos que una congregación, hermanos, tenga frutos dignos como Dios lo pide, si deseamos, hermanos, que como iglesia, cuando Cristo regrese, encuentre una iglesia gloriosa, hermanos, sigamos el modelo que Dios ha establecido. Que surjan ancianos que estén, hermanos, al pendiente de la congregación. Y que nosotros, hermanos, trabajemos junto con ellos. ¿Para qué, hermanos? Para el crecimiento, ¿sí? Para el desarrollo como cristianos y para que nuestra vida, hermanos, ¿sí? Glorifique a Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? Hermanos, ya solamente me quedan 4 minutos. Voy a concluir, hermanos, ¿sí? Se fue muy rápido este tiempo. Hemos visto, hermanos, el consejo de los ancianos, ¿sí? Las características y responsabilidades que tienen ellos. ¿Cómo son los consejos de los ancianos? ¿Sí? Deben ser unánimes, hermanos, y deben ser para edificación de la iglesia. Ahora, ¿para qué eran necesarios los consejos de los ancianos? Ya lo vimos. Para el crecimiento de la iglesia, para apacentar a la iglesia y para el fortalecimiento de la iglesia. Hermanos, es importante entender la importancia del consejo de los ancianos dentro de la iglesia y por efecto, hermanos, enseñémonos todos, hermanos, a llevar un temor de Dios de una manera más y más elevada, hermanos. A que vivamos vidas de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y de esa manera, hermanos, van a surgir candidatos también al ancianato. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces decimos, hermano, pero es que si usted lee los requisitos, hermano, pues nadie cumple con ello, hermanos. Si Dios lo estableció, hermanos, es porque se puede y se debe hacer, hermanos, el establecimiento de ancianos y por ese motivo recibir, hermanos, los consejos para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, cumplamos con este gran trabajo de tener ancianos en las congregaciones. Oremos, hermanos, para que Dios permita que haya ancianos. Y el trabajo, hermanos, en la obra será mucho mejor delante de los ojos de Dios. Oremos, hermanos, a nuestro Dios. Eterno Padre Celestial, en esta tarde queremos darle gracias porque usted, Padre, ha puesto este medio para poder transmitir este mensaje y a través de su palabra entender, Padre, la importancia de los hermanos que usted ha elegido para que puedan hacer la función de ancianos dentro de la iglesia. La importancia de que existan, Padre, los ancianos dentro de las congregaciones, porque sus consejos son importantes para nuestra vida espiritual, porque para el mismo desarrollo de la iglesia en general, hermanos, es importante, Padre, que nosotros entendamos su presencia, pero también, Padre, sujetarnos a su palabra y de esa manera poder seguir el plan que usted ha diseñado para su iglesia. Le pedimos, Padre bendito, que nos haga entender de esa manera, que nos permita vivir unas vidas dignas delante de su presencia, para que de esa manera podamos, anhelar ser también parte de ese trabajo del ancianato, y que de esa manera, Padre, su propósito se pueda seguir cumpliendo como usted lo ha pensado desde aquel momento. Le rogamos, Padre, que bendiga a nuestros hermanos ancianos dentro de las congregaciones, sígale dando sabiduría, para que también, Padre, sus consejos nos ayuden a seguir a crecer, que nos ayuden, Padre, también a que seamos siervos maduros, y que así, Padre bendito, también les tengamos, como su palabra lo dice, en doble honor, y entender, Padre, que también la responsabilidad de la iglesia es ver por las necesidades de nuestros hermanos que predican su palabra, y le pedimos, Padre bendito, que todo esto únicamente nos ayude a entenderlo, no conforme a lo que nosotros pensamos,
sino conforme a lo que usted ha establecido. Le rogamos, Padre, pues que se quede con nosotros, y gracias, Padre, por este momento que nos ha prestado, y le pedimos que bendiga a todos mis hermanos y amigos que han estado conectados durante esta tarde, y que usted siga bendiciendo esta actividad, Padre, para que nuestros hermanos también que estarán exponiendo su palabra, lo hagamos siempre, Padre, para honra y gloria de su santo nombre. Le pedimos, pues, Padre, que nos bendiga así como estamos, y se lo pedimos todo, juntamente con el perdón de nuestras culpas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, les agradecemos por su presencia en esta clase. Hermanos, ya estamos sobre la hora, así que, hermanos, dejo el espacio para que continúe adelante, hermanos, este seminario. Y recuerden, hermanos, la importancia de los consejos de los ancianos. Son importantísimos, pero, hermanos, oremos, sigamos orando para que el modelo de nuestro Padre Celestial tocante a ello se siga cumpliendo para honra y gloria de su hermoso y santo nombre. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos, Dios mediante, en otra transmisión a través de estos medios. Que Dios les bendiga.